amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este candado, un candado de freno de disco, de los que se utilizan en motos. Es un candado que yo creo que es de la marca Onward, pero no estoy seguro. He intentado buscar este logotipo en internet y no lo he encontrado, pero en una web de segunda mano he visto un candado que vendían de la marca Onward, estaba nuevo y una de las llaves que poseía era exactamente igual que esta. Puedo estar equivocado, como os digo, si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Aquí lo tenéis, funciona perfecto. Está usado, como podéis ver, le falta aquí la tapa, está bastante castigado, pero funciona perfectamente. Particularidades de este candado: no tiene puertas falsas, pero no me resultó fácil de ganzuar la primera vez. ¿Por qué? Por una característica que tienen sus discos y sus espacios entre discos. Fijaros, esta es la codificación, son, creo recordar que 8 discos, vamos a ver, es de tracción frontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 discos. Vamos a colocarlo junto a unas llaves de por ejemplo, un Abus Plus. Fijaros, esta sería la llave de un Abus Plus. Como veis, hay una diferencia evidente en el grosor de los discos. Vamos a ver si podemos... Sí, ahí se va a ver bien. Fijaros, aquí hay 2 discos de Abus, ahí hay uno. Fijaros, los de Abus son el doble de anchos, ocupan el doble de espacio. Lo mismo sucede con los huecos. Fijaros en la diferencia en los huecos. Esto hace que los discos de este candado son más finos, más difíciles de manejar en ese sentido, y sobre todo el espacio entre discos es más estrecho, es mucho más estrecho. Con la ganzúa casera que utilizo habitualmente, que tiene 0,5 de espesor de pala, no soy capaz de circular en el espacio entre discos. Coloco un disco y no puedo meterme en el espacio entre discos para girar. ¿Cómo he conseguido ganzuarlo? Bueno, pues lo he conseguido ganzuar gracias a mi amigo Das Evers, que me envió esta herramienta fantástica. Me la envió así, yo le he hecho una pequeña modificación. Das Evers es un fantástico ganzuador, maestro en cerraduras de discos. De verdad, tiene un canal de ganzuado deportivo que merece la pena. Es espectacular muchas de las aperturas que hace. Y además hace herramientas fantásticas como esta que tenemos aquí, muy barata de hacer y que va muy bien, tiene una calidad prácticamente profesional, tiene muy poca holgura, como podéis ver, es muy precisa, muy precisa. En su canal tenéis un vídeo con un tutorial en el que explica cómo fabricar esta herramienta, todos los materiales necesarios, cómo lo hace. No dejéis de verlo, es espectacular y la herramienta funciona fantástico, de verdad. Funciona muy bien, utiliza tubos de aluminio de pared gruesa, allí tenéis todas las medidas, todos los materiales necesarios y queda una ganzúa con unas holguras perfectas para ganzuar, perfectas. Me encanta. Yo le he hecho una pequeña modificación porque yo no soy capaz de mantener la tensión sujetándolo con los dedos, se me cansan mucho los dedos y necesito un punto de apoyo para hacer la tensión. Entonces le he colocado estos 2 varillas roscadas que me facilitan la colocación de la mano y hacer tensión mientras estoy ganzuando, simplemente eso. Das Evers, espectacular. Muchísimas gracias por enviarme esta ganzúa, te lo agradezco de veras. No dejéis de visitar su canal, dejaré un link en la descripción del vídeo. Espectacular. ¿Qué tiene de particular esta ganzúa? Pues aparte de que funciona muy bien, que tiene una pala, lo vamos a ver ahora junto a la pala que utilizo yo en la ganzúa casera, que es bastante más estrecha. Fijaros, ahí lo podéis ver. La mía tiene 0,5 milímetros y la suya anda por los 0,4 o incluso menos. Es difícil medirlo porque el acabado no es regular. Vamos a ver, ahí está. Pero he llegado a medir 0,37, 0,38, ahí lo tenéis. Muy fina, muy delicada, pero funciona perfectamente y es la que es capaz de meterse en el espacio entre discos y girar para colocar el siguiente disco. Espectacular. Bueno, con esta fantástica herramienta vamos a ser capaces de ganzuar
este candado, espero. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos dentro de un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona, y lo tenéis. Se queda cerrado. Y bueno, le he hecho a la herramienta unas marcas con un rotulador. Evidentemente no corresponden con los discos, es simplemente para que podáis ver el movimiento, porque si no en el aluminio es muy difícil apreciar cómo se mueve la ganzúa. Vamos a mover todos los discos hacia la derecha. Metemos la herramienta. Vamos allá. Y voy a intentar hacer zoom. Cogemos solo un disco. La herramienta está en el fondo. No sé si va a servir para algo, pero bueno. Yo creo que así podemos ver más o menos, por lo menos el movimiento de la ganzúa. Vamos allá, vamos con el último disco, no pide, se mueve libre como podéis ver. Pasamos al espacio entre discos, ahí estamos en el espacio. El siguiente pide, ahí, un clic y queda suelto. Volvemos hacia atrás, vamos a ver. Ahí estamos en el que acabamos de mover. Ahí tenemos otro disco, no da señal, lo dejamos en su sitio. Siguiente pide, ahí está, y da un ligero avance. Siguiente pide, ahí, y un avance. Quedan sueltos, no hay puertas falsas. En ese sentido es sencillo, una vez que se tiene la herramienta adecuada. Aquí hay uno que no pide. Siguiente pide, ahí está. Con cada avance se nota, con cada disco colocado se nota un avance en el rotor. Vamos a ver. Por aquí, ahí está. Aquí he dejado uno. Sí, sigue sin pedir. Bien, vamos a buscar. Este está colocado. Por ahí detrás hemos dejado uno que no pedía. Aquí está, ahora sí pide. Ahí está. Y lo tendríamos abierto. Como veis, ha saltado y lo tendríamos abierto. Con la herramienta adecuada es relativamente sencillo porque no tiene puertas falsas. La única dificultad de este candado reside en el tamaño de los discos, el espesor de los discos y el espacio entre discos. Obliga a una herramienta que ni siquiera las comerciales, la de Sparrows la he probado y no conseguía circular en los espacios entre discos, por lo menos yo no soy capaz, pero con esta sí, con esta que me envió mi amigo Das Evers, muchísimas gracias. Visita su canal y echarle un vistazo al tutorial de cómo fabricarla, porque merece la pena. Y bueno, esta ha sido la apertura de este candado de discos para freno de moto. Creo que es marca Onward. El logo es este de aquí. Si alguien sabe algo más de este candado, por favor que lo comente. Y esta habría sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.